¿Qué tal? Buenas tardes o buenas noches, según la hora que nos estén viendo a todos los seguidores. Les damos la más cordial bienvenida a otro de los aspectos generales que vamos a tomar ahora de las declaraciones informativas entre partes relacionadas, algunos aspectos a considerar dentro de la aplicación de este precepto que de alguna manera es el 76A de la Ley de Impuesto a la Renta, que ha tenido varias modificaciones y que de alguna manera vamos a ver esta parte pues importante de la información que está pues teniendo y suministrándose a la autoridad, y sí, sobre todo en esos aspectos, toda esta información que se está otorgando también implica en algún momento pues salvaguardar los derechos, las garantías de los contribuyentes respecto pues a una adecuada actuación de la autoridad en el marco pues de la revisión y de la información que se está proporcionando. Ese es como tema general, ese es el aspecto que quería tocar de esta declaración informativa, sobre todo que sabemos que el artículo 76A y aquellos obligados pues precisamente a presentar algunos tipos de declaraciones como las del 32H y otras que vienen establecidas en la Ley de Impuesto a la Renta, pues el 76A también tiene la importancia de considerar pues los aspectos de las empresas multinacionales. De las multinacionales o inclusive hablamos de empresas que tienen partes relacionadas también en la parte local o que lo tienen también a nivel, vamos a decir, mundial o global, dentro de la información que debe entregarse a las autoridades fiscales, pues precisamente es dependiendo del tipo de declaración que se está obligado, ya que el artículo 76A de la Ley de Impuesto a la Renta establece los aspectos de la obligatoriedad, sobre todo de las declaraciones del 32A, segundo párrafo, y 32H en las fracciones 1, 2, 3, 4 y 6 del Código Fiscal de la Federación, que se refiere a operaciones entre partes relacionadas y que de alguna manera son los puntos en que debemos de establecer primero. La primera definición es partes relacionadas. Esas partes relacionadas pues son aquellos que tienen pues un control, una dirección de otra entidad legal, una persona moral, tiene un control ya sea a través de propiedad, a través de cierto tipo de acciones, etcétera, que lo hace que pertenezcan a un mismo grupo empresarial, es decir, personas morales que pertenecen a un mismo grupo empresarial, ya sea a un nivel, vamos a decir, global en todo el mundo, o puede ser también, hablando del territorio mexicano, en relación a esos aspectos de cuáles serían pues las obligaciones que tiene conforme al artículo 76A de la Ley de Impuesto a la Renta, en referencia a precisamente a los preceptos que acabo de comentar, 32A y 32H del Código Fiscal de la Federación, y los cuales pues vienen a complementar la importancia que tiene la información que tiene la autoridad de las empresas, y que entre las más importantes que el 76A refiere, y que nada más quería hacer yo la indicación, pues sabemos que está la declaración maestra de partes relacionadas del grupo empresarial, la cual es la primera declaración informativa maestra de partes relacionadas del grupo empresarial, que establece algunos lineamientos, como establecer estructura organizacional, descripción de actividades, de intangibles, de aspectos en general que debe de cumplir si hay actividades financieras entre las partes, y sobre todo un punto importante, posición financiera y fiscal precisamente de las compañías que presentan esta declaración, pues que vamos a denominar esa declaración informativa maestra entre partes relacionadas como una primera aspecto. Entonces vamos a decir que esa es la declaración maestra. Tenemos la local de partes relacionadas, la cual precisamente debe contener también información como descripción de la estructura organizacional, actividades estratégicas, estrategia comercial, aspectos también que tienen que ver con información de la posición financiera, de los obligados
a este tipo de declaraciones también local, partes relacionadas. Y finalmente tenemos la declaración informativa país por país del Grupo Empresarial Multinacional, que pues contiene información pues a nivel jurisdicción fiscal. Y ahí es donde vamos a decir también en cuanto a la actividad, organigrama, todos los aspectos en lo que es esta declaración informativa, pues es la más, yo diría la que contiene más información país por país. La maestra, precisamente, y la local, que son las que acabamos de enunciar del 76A. Pero uno de los puntos que es muy importante considerar en esa declaración informativa entre partes relacionadas, que deriva del artículo 76A de la Ley Impuesto a la Renta, pues prácticamente, vamos a decir, el criterio cuál es, de qué tipo de la información que está requiriendo la legislación, en este caso la ley, a este tipo de empresas, ya sea, decíamos, maestra, local, país por país, etcétera. La información que contiene pues es amplia. Vamos a ver que hay regla miscelánea, que existen estas disposiciones tanto reglamentarias, legales y también de miscelánea para establecer los alcances de esa declaración informativa de partes relacionadas. Si dentro de todo esto, pues la autoridad, con toda esta información que se tiene, parecería que nos pudiéramos enfrentar a una facultad de inspección o de verificación, de comprobación, o estamos más cerca de facultades que sean denominadas de gestión tributaria en cuanto al contenido vamos a decir, de todo lo que establece el 76A que ahorita hice referencia. Entonces, ¿cuál es el aspecto precisamente de esta facultad? ¿O se trata de una facultad de comprobación donde hay una verificación, una inspección, una determinación o liquidación? ¿O se trata de facultades de gestión tributaria en las cuales se refieren a pues algunos aspectos de supervisión de obligaciones, de asistencia, etcétera, al contribuyente? ¿Por qué? Porque hay un punto en la defensa que me parece a mí también toral, que es precisamente que pues se considere la aplicación de la defensa que pueda tener el contribuyente respecto a los derechos que deben de preservar en ese tipo de declaraciones, en esa declaración informativa. Si se trata de una facultad de comprobación, pues quedaría muy claro que al ser una facultad de comprobación, pues estaría con todos los derechos y garantías que establece, por ejemplo, la Ley Federal de Derechos del Contribuyente, que ese es uno de los ordenamientos jurídicos centrales para establecer obligaciones que tiene la autoridad respecto a información, respecto a los aspectos del cumplimiento de obligaciones, respecto a no aportar pruebas que ya obren en un expediente, o a no tener copias certificadas, a no aportar ese tipo de elementos cuando la autoridad los contiene en sus expedientes. Todos estos, vamos por señalar algunos derechos que se establecen en esta Ley Federal de Derechos al Contribuyente, pues precisamente estableceríamos si le son aplicables a esta declaración informativa en estos aspectos generales en cuanto a la declaración informativa de partes relacionadas. Si es aplicable esa ley con esos derechos cuando ya sea la autoridad revise esa declaración informativa o simplemente se presente y se entregue a la autoridad fiscal la información requerida para aspectos precisamente que hablamos tanto de empresas nacionales o de empresas multinacionales, ¿no? En la opinión, precisamente los criterios más importantes es de que precisamente no se trata de una facultad de comprobación, la presentación de la declaración informativa de partes relacionadas, que deriva del artículo 76A del Código de la Ley Impuesto a la Renta, en referencia a los artículos de código que enunciamos 32A y 32H, obligados precisamente ahí, ya que no constituye precisamente una facultad de comprobación de la autoridad fiscal, por lo tanto no le sería aplicable la Ley Federal de Derechos al Contribuyente. Esto en concordancia precisamente a la protección de derechos que contiene el 16
de la Constitución, tanto en los párrafos primero como 16º de la Constitución General de la República, a establecer que es pues se trata de una facultad de gestión a la cual pues estos derechos no les son aplicables a esa declaración informativa. ¿Cuál es este criterio? Este criterio precisamente lo establece el Tribunal Federal de Justicia Administrativa en la 9ª época, año 3, es la número 26, correspondiente a febrero del 2024. En la página 104 podrán encontrar esta tesis que tiene precisamente esta información en cuanto a la declaración informativa de partes relacionadas, de la cual deriva entonces, decimos para concluir, en facultades más de gestión tributaria, de control, de vigilancia, de asistencia al contribuyente. Dentro de estas modalidades pues está ubicada las facultades que puedan llevar a cabo dentro de la revisión de esta declaración, salvo que se ejercitaran facultades de manera integral contenidas en el artículo 42, en la que ya se aplica la Ley Federal de Derechos al Contribuyente. Bueno, esperando que la información haya sido de utilidad, me despido, sin antes agradecerles a todos ustedes que nos sigan en las redes sociales. Muchas gracias y buenas noches.